Hay hombres que creen que su vida termina a los 40, cuando el matrimonio se rompe, cuando los hijos se marchan, cuando la casa deja de tener ruido y empieza a tener eco. En ese momento, muchos piensan que ya es tarde, que lo mejor quedó atrás, que lo único que queda es trabajar, pagar facturas y esperar que los años pasen, sin hacer demasiado ruido. Se convencen de que su momento ya fue, que los sueños pertenecen a los jóvenes, que reinventarse es una fantasía. Pero algunos hombres descubren algo que casi nadie entiende. A veces la vida empieza cuando todo parece haber terminado. Tenía 40 años cuando su mujer decidió marcharse. No hubo una gran pelea, no hubo una traición escandalosa, solo cansancio acumulado durante años. Silencios largos, conversaciones que ya no llevaban a ningún sitio. 2 años después sus hijos crecieron y se fueron a otros países. Era lo natural, era lo que debía pasar, pero la casa quedó en silencio. Y el silencio, cuando no estás preparado, pesa más que cualquier discusión. Él seguía trabajando como leñador, madrugaba cada día, antes de que amaneciera. Cortaba madera, hasta que las manos dolían. Volvía a un piso pequeño en la ciudad. No hablaba mucho, no se quejaba, no estaba roto, estaba vacío. Y lo más peligroso del vacío, es que te acostumbras. Había heredado un pequeño terreno en la montaña. Nada impresionante, solo árboles, tierra, y un camino que apenas usaba nadie. Un día, sin planearlo demasiado, decidió ir después del trabajo. Se sentó allí, respiró. Por primera vez en meses, no escuchó tráfico, ni vecinos, ni televisores encendidos detrás de una pared. Solo viento. Empezó a ir cada tarde, sin anunciarlo, sin contarlo a nadie. Construyó una pequeña cabaña con sus propias manos. Lenta, torpe al principio, pero firme. No lo hacía para demostrar nada. Lo hacía porque necesitaba construir algo que no se desmoronara. Cuando terminó la cabaña, algo cambió dentro de él. Empezó a recoger pequeños trozos de madera sobrantes y a tallarlos. Al principio eran figuras simples, animales pequeños, casas diminutas, árboles esculpidos con paciencia. No pensaba venderlos, no pensaba exhibirlos. Tallaba porque cuando lo hacía, su mente se ordenaba. El ruido interno bajaba, la culpa desaparecía. La rabia se transformaba en concentración. Cuando trabajas con las manos, la mente deja de pelear consigo misma. Sin darse cuenta, empezó a reconstruirse en cada pieza de madera. Un día una pareja que caminaba por el sendero se detuvo al ver una de sus tallas, apoyada en el porche. La observaron con atención, la tocaron con cuidado. «Tienes talento», le dijeron. Él no respondió con euforia, respondió con silencio. Pero esa noche no pudo dormir, no por ansiedad, sino porque por primera vez en años alguien había visto algo en él, que ni siquiera él estaba mirando. Entonces tomó una decisión distinta. No abrió una tienda en la ciudad, no pidió préstamos, no buscó socios. Compró un pequeño terreno, cerca del camino principal de la montaña, y empezó desde cero. Construyó una casa de madera grande, sólida, con pasillos largos, con habitaciones llenas de esculturas, con ventanas por donde entraba la luz entre los árboles. Tardó 2 años en terminarla. 2 años de trabajo constante. Por las mañanas seguía siendo leñador, por las tardes construía. Los fines de semana avanzaba más. No era una obra rápida, era una obra paciente. Cada pared llevaba horas de esfuerzo. Cada figura representaba noches de silencio transformadas en algo tangible. No era solo una casa, era la prueba de que aún podía empezar de nuevo. Cuando por fin abrió las puertas, las primeras familias llegaron por curiosidad. Pagaban una pequeña entrada. Caminaban despacio por los pasillos. Los niños tocaban las figuras con asombro. Los adultos se quedaban más tiempo del que pensaban. El boca a boca empezó a funcionar. Cada fin de semana venían más personas, más visitas, más interés. Durante 2 años, la casa estuvo llena. No se hizo millonario de la noche a la mañana, pero le fue bien, muy bien. Por las mañanas trabajaba, por las tardes abría la casa, y cada mes veía cómo su esfuerzo se convertía en estabilidad. Por primera vez en su vida, el dinero era consecuencia de algo que amaba hacer. Después de esos 2 años, apareció un empresario de la ciudad. Había oído hablar del lugar, de las esculturas, de la experiencia que ofrecía aquella casa, en mitad de la montaña. No vino a mirar, vino a comprar. Le hizo una oferta por la casa completa, y por el terreno donde estaba construida. Una oferta seria. Él no reaccionó con euforia, se tomó su tiempo, miró lo que había construido, recordó las tardes de martillo y madera. Recordó el silencio que lo ayudó a levantarse, y entendió algo. Aquella casa había cumplido su función. Aceptó, vendió la casa grande, vendió ese terreno cercano al camino, pero no vendió su origen.
Su cabaña cegía en el terreno heredado, allí donde todo había empezado. Con el dinero de la venta, empezó a invertir en pequeñas propiedades en la ciudad, sin lujos, sin ruido, sin cambiar su forma de vivir. Años después, dejó el trabajo de leñador, no porque estuviera cansado, sino porque ya no dependía de él. Vivía de lo que había construido con paciencia, y regresaba cada noche a su cabaña, tranquilo. Fue entonces cuando su exmujer volvió. Había escuchado que él había prosperado, que había vendido la casa, que ahora vivía tranquilo, que había sabido reconstruirse. Lo vio, diferente, no más joven, no más atractivo, más firme. Le propuso volver. Él la escuchó en silencio, y dijo que no, no por rencor, no por orgullo, sino porque había aprendido algo esencial. La soledad bien trabajada se negocia. Ya no necesitaba compañía para sentirse completo. Amplió su terreno, hizo su cabaña más grande, adoptó perros abandonados, no porque se sintiera vacío, sino porque ahora podía cuidar sin depender. Cada mañana caminaba con ellos entre los árboles, sin reloj, sin jefe, sin urgencia, el aire frío en el rostro, el sonido de las hojas bajo sus botas, los perros corriendo libres delante de él. No había ruido, no había presión, no había expectativas externas, solo presente. Por primera vez en su vida, no estaba persiguiendo nada, estaba viviendo. No se hizo famoso, no salió en periódicos, pero logró algo que muy pocos alcanzan: despertarse sin miedo, dormir sin arrepentimiento, y caminar sin sentirse detrás de nadie. Se convirtió en un hombre libre. Empezar tarde no es fracasar, es empezar con conciencia. La juventud tiene impulso, la madurez tiene dirección. Muchos creen que la vida se mide por lo que pierdes, pero la verdadera medida está en lo que decides construir después. No estás acabado cuando alguien se va, no estás acabado cuando tus hijos crecen, no estás acabado cuando el silencio llega. Estás acabado solo cuando decides dejar de avanzar, mientras tengas manos para construir y voluntad para empezar de nuevo. Nunca es tarde. Si estas palabras han despertado algo en ti, quédate, suscríbete. Aquí no hablamos de suerte, hablamos de carácter, no hablamos de atajos, hablamos de decisiones, y cada semana encontrarás una historia que te recuerde que todavía puedes empezar. Nos vemos en el próximo aprendizaje. Hay hombres